Muy bien, y abrí tu Biblia en el Evangelio de Juan. ¿A cuántos les gustan los evangelios? ¿Y a cuántos les gusta el Evangelio de Juan? Tiene algo muy especial. El Evangelio de Juan es como el Evangelio distinto. Los otros tres tienen muchas cosas en común. Uno inclusive los podría estudiar comparativamente, se llama un estudio sinóptico, pero el Evangelio de Juan es totalmente diferente. Hay más de un 80% del contenido de Juan que no vas a encontrar en ninguno de los otros tres evangelios. Por eso es importante que los investiguemos, no los tengamos así como que son 4 vidas de Jesús repetidas. No, cada uno de los evangelios tiene algo particular para decirnos, pero tiene una distinción Juan, y entre ellas tiene varias. A diferencia de otros evangelios, el Evangelio de Juan registra encuentros cercanos de Jesús con personas. Mateo, Marcos y Lucas son evangelios que registran más las predicaciones de Jesús, aquellos momentos en los cuales Jesús se paraba frente a multitudes y podía en ese momento entonces enseñarles, entregarles una palabra. Allí encontramos el sermón del monte, ¿no? Pero en este caso Juan es particular. Son encuentros a solas con Jesús, directos, encuentros cara a cara con Él. Todos estos fueron distintos, no hay uno igual al otro. Y me gusta imaginarme a mí como si estuviese en alguno de ellos. Acompañemos un poquito acá. Si vos tuvieses un encuentro personal con Jesús, los pudieses ver directamente, Jesús está ahí, si pudieses viajar a aquel tiempo, ¿qué le dirías? ¿Cuáles serían tus inquietudes en ese momento? ¿Cómo lo mirarías? ¿Cuáles serían las posibles preguntas que Jesús te haría a vos? Un ejemplo es el encuentro que tenemos en el capítulo 4 de Jesús con una mujer. No cualquier mujer, sino la mujer samaritana, que al parecer esta mujer era la menos apropiada para tener un encuentro con el Hijo de Dios. Un encuentro de esas características, así, exclusiva, directa. Pero a Cristo no le interesa esto. Es más, es Jesús el que planea este encuentro, está sin los discípulos y va al lugar donde ella buscaba agua. Y ahí conversa, ahí la escucha hasta llegar al punto profundo de la necesidad. En el capítulo anterior, en el capítulo 3, parece estar exactamente la antítesis a ese encuentro con esta mujer. Esta vez no es una mujer, sino un hombre. En cualquier encuesta, esta persona de la cual vamos a hablar esta noche, que está en el capítulo 3, sería la más indicada o el más indicado. Una persona formada, distinguida, ilustre, acreditada, reconocida, un teólogo justamente, si tenemos que mandar a alguien a hablar con Jesús, sería el indicado. Probablemente era una especie de modelo que todos miraban, admiraban y aspiraban a llegar. Si la mujer samaritana del capítulo 4 era una mujer de reputación dudosa, Nicodemo era todo lo contrario. Él poseía el crédito social a su favor. Pensá un poquito hoy en personas que tienen estas características o representan
este estilo, personas encumbradas, pero de buena fama, respetuosas, con buena reputación. Así era este hombre. Esto nos muestra como primera enseñanza que Jesús es una persona abierta a los encuentros. Si vos hoy viniste a encontrarte con Jesús, antes que vos lo desees, Jesús ya lo quería. Jesús te buscó, no sé de qué barrio viniste, de dónde, de qué región, pero el Señor planea encuentros con todo tipo de gente. Los que son esperables, los que irían de cajón como este hombre, o aquellos que desde una perspectiva nuestra no podrían acceder a una entrevista con Jesús. En un momento llevaron a otra mujer. Te tengo que decir que esta sociedad estaba orientada hacia los varones, ¿no? Por lo tanto, veían a las mujeres y a los niños poco menos inferior a una persona. Es terrible, pero era así. Pero Jesús no tenía problema con esto. En un momento los padres con los chicos quieren interrumpir a Jesús y Jesús le dice, no, déjenlos pasar. De ellos es el reino de los cielos. Jesús no tiene problema con encontrarse, por eso lo acusaban de tener amistades cuestionables, ¿te acordás? ¡Ja! ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace comiendo con esos? Jesús sigue comiendo con esos en nuestro tiempo también, con esos que no encajan, con esos que nosotros no pondríamos en la mesa de Jesús. Si te enseñaron que Cristo es para algunos, para los que dan la medida o los que pueden obtener el target de estar con Jesús, te tengo que comunicar en esta noche que el Jesús que nos revela la palabra de Dios, es decir, el Jesús verdadero, no era así. Cristo estaba y era para todos, siempre y siempre igual. No importa tu cultura, tu edad, el rechazo de los demás o la admiración que tengan. Si querés estar a solas con Jesús, lo vas a poder hacer. Él no te rechaza. Acompáñame a Juan 3 y veamos esta historia. Vamos a leer desde el versículo 1 al 17. Juan 3 en Reina Valera 60. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nicodemo es un fariseo. Estamos delante de un fariseo. La Biblia se ocupa de describir quién era Nicodemo porque es importante en la historia. Los fariseos eran un partido más, se lo llamaba secta en ese tiempo, pero tenían más un origen partidario. Había diferentes guetos religiosos y los fariseos eran uno importante, quizá uno de los más numerosos. Estaban también los saduceos, que era la clase que ocupaban la mayoría de los cargos en el Sanedrín, la clase alta judía, las familias más distinguidas, los celotes, que eran revolucionarios políticos, y había también hasta algunos más ermitaños que decidían vivir en el desierto, apartarse de las urbes, de las ciudades, porque estaban en contra de Roma y todo lo que se planteaba, y creía que así debería perseverar el reino de Dios. Pero los fariseos eran muy apreciados, contrario a veces al preconcepto que tenemos nosotros. Su idea era llevar la ley de Moisés a la práctica. La idea no era mala, estaba bien. Ellos querían tomar la ley que habían recibido de sus padres, que habían aprendido y repetido, y contextualizar y traer la palabra de Dios a sus días. No era eso malo, pero en este intento construyeron todo un mundo paralelo de un montón de normas que no eran la palabra de Dios, y ellos le daban esa misma altura, pero entendían que debían ser igual considerados. Eran tantas normas que era imposible cumplirlas, y ellos lo sabían. Habían hecho todo un mundo, un universo de cosas para cumplir. Y como no lo podían hacerlo, fingían que habían llegado a cumplirlas. Entonces ahí es donde Jesús entra y les dice fuertemente: hipócritas, fingen que cumplen, pero esas cosas son ordenanzas de hombres y no de Dios. Ese era su problema, pero buscaban llevar la palabra a sus tiempos, no estaba mal. Y el corazón de Nicodemo, un hombre distinguido entre ellos, entre los fariseos, arde. Porque él, como todo judío, esperaba al Mesías, había escuchado a Cristo y sabía que él podría ser el que Dios iba a enviar. Y viene a Jesús de noche. Esto es muy lindo. Se acerca a Jesús de noche. Algunos dicen que era por temor, precisamente por toda esa gloria humana que tenía y no quería desprestigiarla. Pero yo, ¿sabés qué creo, hermano? Que se acercó de noche, y esto podría ser también porque buscaba cierta intimidad con Jesús. Busca un momento tranquilo, busca un cara a cara, un encuentro, una conversación privada, porque Cristo a esta altura era un personaje público, su fama se había extendido y Nicodemo no quiere interrupciones. Este pasaje nos muestra a Cristo cara a cara, en estado puro. Así es como es Él, cómo se muestra. Vos y yo necesitamos encontrarnos con Él constantemente. Pero también te quiero decir que quiero ver en este Jesús que accede a tener esta conversación privada
con Nicodemo, quiero que veamos hoy 3 fases en cómo nosotros nos podemos acercar a la gente. Quiero que sigamos el modelo de Jesús. ¿Te animás? Bueno, voy a predicar por acá nada más, porque me dijeron amén, acá los primeros. El modelo de Jesús para acercarnos con su palabra a otros. La primera fase, la fase amistosa o fase cercana, o fase de la amistad. Nicodemo es un hombre bueno. Él es amable, cortés, como yo. Chiste malísimo. Es amigable con Jesús, ¿no? Hay simpatía. Fíjate que es un hombre mayor, viene a Jesús, que es un hombre más joven, y le dice rabí. Hay un ambiente de respeto entre ellos, de consideración. Yo no sé si estaban parados, yo me los imagino sentados a ambos, y Nicodemo admite que Jesús es un gran maestro. Hay un elogio, un halago. No, Jesús no siempre permitía esto. En un momento un joven se acerca y efusivo y le dice, maestro bueno, y Jesús le dice, pará. ¿Por qué me decís bueno? Solamente hay uno. Es decir, Jesús interpretaba cuál era la motivación por la cual un hombre o una mujer se acercaba y decía algunas cosas. Hay halagos, lisonjas baratas, pero este era un hombre sencillo de corazón. ¿Me siguen? Entonces, ahí hay una conexión. Admite que es un gran maestro, comprometerse con su enseñanza es otra cosa, pero al menos hay algo ahí. Pero él ve algo más. Admite que es un gran maestro. Y hoy esta situación más amistosa es quizá habitual. Tenemos muchos Nicodemos de vecinos en el barrio, cuando hacemos la fila en el lugar donde tenemos que pagar, gente noble, gente buena, con buenas intenciones, que considera el Evangelio y te va a escuchar respetuosamente. Mi abuelo, ¿sabes? Te cuento una cosita. Mi abuelo se convirtió a Cristo hace muchos años, ya está en la presencia del Señor, el papá de mi mamá. Y él tiraba cascotes a la iglesia evangélica. Era católico, con C enorme. Y les molestaban los himnos. Cuando oraban fuerte y agarraba cascotes con sus amigos, hasta que un día escuchó un himno y su corazón se quebranta, se acerca, decide por Cristo, sigue, después el Señor lo levanta como pastor y un montón de cosas que es para... Pero hoy son otros tiempos. Hoy hay algunos cascotes, pero hoy quizás las piedras son de otra forma. Las pedradas son pedradas quizás más ideológicas, conceptuales. No siempre fue del todo sencillo para la iglesia transmitir el Evangelio. Pero tenemos que reconocer que detrás de las tolerancias que se viven hoy, la gente te escucha. Hace rato que yo no recibo un no rotundo cuando le digo a un vecino, a una persona, ¿puedo orar por vos? O mirá esto. De última me dirá, bueno, te respeto, vos allá, yo acá. Pero hay cierta amabilidad. Podemos encontrar Nicodemos. Cristo siempre fue amigable, siempre recibió a todos los que venían, no rechazaba. Les dejaba a todos claro de qué se trataba seguirlo, cuál era el compromiso, le tiraba los requisitos previamente, pero conversaba aún con sus enemigos, aún con sus contrincantes. Él no les daba la espalda.
Lo hacía con mucha sabiduría del cielo, pero ahí estaba. Jesús tiene una fase inicial, que es la fase 1, de acercarse, de permitir, de generar la posibilidad del contacto. Nicodemo y su historia, su conversación con Jesús es el prototipo de esto. No hay otra manera de acercarse, hermano amado, a un mundo agnóstico, un mundo ateo, a un mundo ideologizado con cosas contrarias a la palabra de Dios, que al menos en la fase 1 plantea amistad. Me encanta Pablo en Atenas, ¿te acordás? Llega a Atenas, mira, ¿y qué hace? Saca la Biblia tapa dura y se la tira. No, observa, fíjate las palabras de Pablo, varones atenienses, claro, los infló. Ya, decime lo que quieras, te voy a escuchar, ¿no? Varones atenienses. He visto que son muy religiosos, pero ahí tienen un costadito, un pedestal que no hay nadie al Dios no conocido. De ese les quiero hablar. Capacidad. Qué habilidad dada por el Espíritu. La mayoría de nosotros no vamos a estar hablando a multitudes, pero sí vamos a tener encuentros personales. Y que vean a Cristo en nosotros significa que estando cara a cara vas a tener que tener oídos, vas a tener que disponer de tiempo para estar con ellos. Y no estamos hablando de una amistad con el mundo, sí. Y lo que dice la Biblia, que el que se hace amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios. Ahí ya, ¿no? Porque enseguida sacamos el versículo que... O qué comunión tiene la luz con la oscuridad, etcétera, 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 con las tinieblas. No estoy hablando de esa clase de amistad. El concepto de amistad ahí, en esos argumentos que recién dije, es concepto de pacto, de asociación. Acá no, es más de comprensión, lo que Jesús hizo cuando se encarnó, que vino. La fase 1 es de amistad. Amistad. La fase 2 es confrontativa. ¿Estás viendo a Jesús acá? ¿Sí? Primero un Jesús que se acerca. Pero la segunda fase es la fase a la que Dios pasa inmediatamente y le dice, fíjate, te es necesario nacer de nuevo. Llegó ahí en 2 versículos. En 2 frases, en 2 mensajitos de WhatsApp. El tercero fue, es necesario que nazcas de nuevo. Es decir, Nicodemo, estás mal y estás tan mal que necesitas nacer de nuevo. Esto es confrontativo. Estamos en otro momento de ese encuentro. Nosotros a veces romantizamos mucho el tema de nacer de nuevo, hablamos de un bebé o hablamos de una nueva oportunidad que no está del todo mal, pero acá Jesús, es decir, esto que le dice es ofensivo. Le dice, estás tan mal, Nicodemo, que no tenés arreglo, no alcanza un parche. No alcanza una restauración, estás tan mal que tenés que volver a nacer. Esto ya no parece amigable, ¿no? Ya es otra cosa. Y es llamativo esto, que con la mujer del capítulo 4 Jesús tuvo un montón de versículos para llegar ahí. Pero acá llegó casi en el momento. Muy rápido. La mujer samaritana no tenía alineada su teología y necesitaba un poquito de más conversación. Claro, un hombre que estaba con ella solo,
Pero en un momento Jesús llega al punto y le dice, mirá, tenés como 15 maridos. ¿Cuántos maridos tenía? No me acuerdo. 5. Y uno más. Y le dice, yo soy el Mesías que estás esperando. Ese, yo soy, te está hablando. Con Nicodemo había cosas que ya estaban resueltas, no necesitaban plantearse. Y pone enseguida la conversación. Esto es importante, hermano, porque no con todos es igual. ¿Te pasó? Que a veces, mira, hice esto con un vecino, con un amigo, ahora te toca otro y el mismo frasco, la misma forma, al mismo tiempo, la misma palabra, y las personas, te cuento, son todas distintas. Así como son tienen diferencias físicas, también tienen diferencias interiores. Nicodemo era distinto a esa mujer y Jesús lo sabía. Conocé, conversá, indagá con amor en la fase 1. Interesémonos por el otro. La segunda parte no es tan agradable. Fíjate que Nicodemo se enoja. ¿Cómo me vas a decir a mí eso? Le dicen, si lees entre líneas. Tengo canas. Soy un viejo, todos me respetan y vos venís así. Y Cristo va más allá todavía. Y fíjate lo que le dice, pero son maestro y no sabés esto. En el original dice, vos sos el maestro. Le pone ahí, le enchufa el artículo. Eso que era el maestro, de verdad. Era el que les enseñaba a los otros fariseos. Vos no sabés esto. ¿Te das cuenta? Jesús lo está ofendiendo. Tenés que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Del agua se entiende porque ellos tenían rituales para lavar. Él entiende eso. El agua era un símbolo de limpieza. Pero Jesús le dice también del espíritu. Ellos hacían rituales para lavarse de las cosas malas que hacían y entendían que eso era espiritual. Pero le dice, no solo tenés del agua, sino del espíritu, no solo de las cosas que hacer, sino hay algo adentro tuyo que tiene que cambiar. Y eso lo hace el espíritu, eso lo hace Dios, eso no se parcha. No te pido que seas una mejor versión tuya, necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. Esto es muy fuerte. La mayoría de acá que estamos en esta noche hemos nacido en Cristo, somos hijos de Dios, pero en el momento de enfrentarnos al Evangelio y que Dios nos habló y nos dijo que teníamos que cambiar y cambiar radicalmente todo desde adentro, no fue del todo agradable. Pues nosotros siempre tenemos un fariseo adentro que dice, y esto que hice bien, y aquello, y esto no me lo tenés en cuenta, y Dios quiere modificar nuestra vida por completo. Tenés que nacer de nuevo. Esto no era tampoco algo nuevo para los fariseos, porque en el Antiguo Testamento ya Dios había dicho por medio de los profetas que Él nos iba a dar un corazón como nuevo, circuncidado, de carne, blando. Ese es el cambio que Dios quiere hacer en nosotros cuando llegamos a Él. Cuando depositamos nuestra fe en Él. Pero lo hace Él. Sus ojos estaban velados y Cristo lo confronta. Acá es donde todos fallamos. ¿Sabes por qué? Porque nos encanta la fase 1, ¿o no? ¿Cómo nos gusta, Y si caemos bien nos invita a la casa y algo rico, y la conversación, el asado, pero siempre en fase 1, F1. Siempre F1. Porque ahí no somos rechazados. Porque es recién en la fase 2 en donde podés encontrar
algunas hostilidades cuando le decís que el Evangelio es una buena noticia, pero que estamos destruidos por el pecado, que el Evangelio es una buena noticia, pero empieza por una mala noticia, que es que lo necesitamos completamente y lo que hemos tratado de hacer no sirve para mucho, entonces la fase es otra. Y a las personas no les gusta que le digan lo que no está bien, ¿o no? Está todo tan orientado a la autoayuda, a la sensibilidad emocional. Está todo tan cristalizado como cuando haces la mudanza, ¿viste? ¡No me toques! ¡Oh! Y el tipo no sabe. Si contrataste a alguien, te dice, ¿te hago la mudanza o no te la hago? Llevas acá y sale tu señora, ¿viste? Porque vos no te acordabas si había sábana o estaban las tazas. Y estamos así. La vida es así. A mí me gusta decir, me gusta halagar a veces. No soy muy adulador, pero el otro día fui a pagar el gas y no era el gas, era otra cosa. Y le digo al muchacho, pero estuviste impecable, le digo. Y el tipo se convirtió de verdulero a diplomático internacional en el momento. ¿Por qué? Hay algo que sucede dentro nuestro. Pero cuando llegamos al punto del Evangelio que tiene que ver con nosotros, tenemos que reconocer que hay algo que no anda. ¿Te dieron vuelta la cara alguna vez por ser hijo de Dios, por haber dicho que sos creyente o que vas a la iglesia, que venís a Pueblo Nuevo? Ah, ya los conozco a esos, ¿eh? Y se vuelven todos chinos o coreanos. Así, todos les cae el don del discernimiento, ¿viste? Pues todos conocen, todos saben. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Pueden ser dos cosas. O pasaste muy rápido a la fase 2. No te tomaste el tiempo para ser amigable, para conocer a Nicodemo y ¡fua! Enseguida fuiste con el pecado, la ley. O puede ser el resultado natural de que cuando presentamos el Evangelio hay personas que lo van a rechazar. ¿Sabías esto? Jesús mismo a un joven rico le dice cuando llega a él, mirá, seguime, yo no tengo problema, pero vendé todo, porque yo no comparto el señorío, yo soy el Señor. Vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres, porque ese era su ídolo y su seguridad. Y dice que este joven rico se dio vuelta, decidió no seguir a Jesús. Jesús lo mira y lo ama, pero entiende ese rechazo. Es decir, cuando estemos en la fase 2, decirle al que está al lado tuyo, así no se duerme, prepárate para el rechazo. Prepárate. Hay veces que sucederá de esa manera. ¿Cuál es tu fase preferida? ¿La 1 o la 2? ¿Sabes cuál es mi impresión? Que pecamos en ambas. Hay gente que es muy fase 2, es decir, enseguida le entra el toque con la Biblia, porque el pecado y la condenación y el infierno, conversaciones calientes. Y hay otros que son muy fase 1, y voy a estar con ellos y más con ellos y me convierto a ellos. Bueno, no importa lo que hablen, lo que digan, y en el camino perdemos nuestra identidad y nos olvidamos del mensaje, porque la fase 1 es solo una antesala. Cristo tuvo ambas y en ese orden y supo cambiar en el tiempo adecuado. ¿Está conmigo? Fase 1. Por favor, acerquemos a la gente amigablemente.
no tengamos prejuicios. Fíjate si Jesús tenía el prejuicio nuestro con ese fariseo. Fase 2. Hay un punto en donde llegamos a decirle y comenzamos a decirle las cosas como son, que tienen que ver con el Evangelio. Pero la fase 3 es la decisiva. Pasó lo amigable, pasaron los argumentos y el intercambio de la fase 2 y de pronto la cruz. Si no llegamos a esta fase, a la última, a la tercera, no hemos dicho ni construido nada. Hemos sido personas manifestando un poco nuestra personalidad, nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, tomando unos mates. Pero si no llegamos a la cruz, la labor de nuestro contacto está incompleta. Jesús en este momento, acá en Juan, está al comienzo de su ministerio y ya tiene muy clara el lugar en donde, el horizonte donde tenía que llegar, el punto, era la cruz. Y nos deja esta joya, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el núcleo de la conversación con Nicodemo. Jesús escaló y quería llegar ahí. Y el versículo 17, porque Cristo no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo. Amén. Para eso vino Jesús, no para condenarte. Él está interesado en tu salvación. Y Jesús alude a un episodio que está en número 21. Fíjate, vamos a leerlo del 4 al 9. Número 21. Dice lo siguiente. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Desánimo. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que murmuremos, para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Nicodemo conocía perfectamente este relato. Jesús solo hace una alusión a él. Él sabía de qué estaba hablando. Era el tiempo de la ley y era un momento de juicio para el pueblo de Dios. Ellos habían murmurado, hablado en contra de Dios por haberles dado libertad y de Moisés por haberlo hecho cruzar el Mar Rojo. En contra del liderazgo. Y Dios es el mismo Señor que le dice que miran la serpiente y serían sanados. Dios es el que provee la salvación. Los que eran sanados eran porque ya habían sido picados por esas serpientes. El veneno, hermano, ¿qué le estaba diciendo en el fondo a Nicodemo? El veneno está en todos.
Los que necesiten la provisión de salvación son los que portan este veneno del pecado. Y vos, Nicodemo, no sos la excepción. No, pero yo hice bien las cosas y fíjate cómo reacciona la gente conmigo cuando me ve, el lugar que ocupo, la experiencia que tengo. ¿Qué más querés sumar en tu currículum vitae espiritual? Fíjate cómo te trato, Jesús. Vengo interesado por vos, te reconozco como maestro, pero maestro no es salvador. Capaz que viniste todas las reuniones que venimos llevando durante el año y serán las próximas de este año, voy a cumplir con todo. Eso solo te acerca. Pero no es necesario acercarse, es necesario nacer de nuevo. No tenés que reconocer solo a Jesús como maestro. ¿Sabes la cantidad de gente que reconoce a Jesús y que lo admira y que ha leído la Biblia cientos de veces, pero no da ese paso de reconocimiento a Él como Salvador? Nicodemo sabía y conocía muy bien esta historia. Así como la serpiente de bronce en el desierto, es necesario, le dice Jesús, que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Evangelio en estado puro frente a la necesidad del hombre. La confrontación en Nicodemo cosecha un interés en él y pregunta, fíjate Nicodemo, ¿cómo puede ser esto? ¿Te das cuenta que Jesús lo captó? Él, un hombre experimentado, sabio de la época. Así es Jesús. No te das cuenta y estás. No te diste cuenta. Por una persona, por una situación, su amor te atrajo. Él fue amigable. Él se acercó. Aún esa confrontación refleja el amor de Dios. Nicodemo, en lugar de rebelarse, procesa el golpe de esa confrontación con humildad y pregunta, ¿cómo puede ser? Cuando te dicen esto, ¿cómo es esto? Hay un vecino, alguien cercano en el trabajo, es una ventana, una puerta que Dios está hablando, está abriendo para que vos introduzcas el Evangelio. Es la misma pregunta que le hacen a los apóstoles en Pentecostés. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? No podemos hacer otra cosa en ese momento que señalar la cruz. No empieces a hablar de vos mismo. Señalá la cruz, como en el desierto. El Señor también le habló de su cruz. Parecería que la historia de Nicodemo cierra y termina ahí. Porque no nos dice casi más nada, no sabemos cómo resolvió él esto. Pero no. Nicodemo aparece dos veces más en la palabra de Dios y específicamente en el Evangelio de Juan. ¿Me acompañan? En las dos veces Juan escribe, Nicodemo, el que estuvo con Jesús aquella noche. Ese Nicodemo que habló con Jesús. En el capítulo 7, la gente se complota contra Jesús, lo traen ante las autoridades judías, al Sanedrín, donde uno de ellos era Nicodemo, y ahí estaba él, era parte.
A esa altura querían matar a Jesús, no era el tiempo. Y Nicodemo levanta una pregunta, dice, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hizo? Bastante legal, ¿no, Juli? Es lo que corresponde. Antes lo tenemos que escuchar. Dice que la gente no habló más y se fue. Y en el capítulo 19, Nicodemo aparece cuando Jesús muere, junto a José de Arimatea. Jesús lo habían bajado de la cruz, se encargan de ir a hablar con Pilatos para que le den el cuerpo. Y dice que Nicodemo va con más de 30 kilos de una especie aromática construida con mirra y aloe. Porque hasta el último instante él estuvo con Jesús y se ocupó de él. En el primer episodio tomó partido y Dios utilizó su vida para que no lo matasen antes de tiempo. Y ahora, después de la cruz, se encarga de su cuerpo con José de Arimatea. ¿Por qué te cuento esto también? Para darte esta última enseñanza, si me permitís. Podemos meter fase 1, fase 2, vamos bien, fase 3. Pero la obra la hace el Espíritu Santo a su tiempo. No sabemos bien cuándo fue el quiebre de Nicodemo, pero el verlo interpretar los tiempos, defender a Jesús ante otros fariseos y el ver el interés por el cuerpo de Cristo después de la cruz, me habla de un hombre que conoció al Mesías y se entregó completamente. Vos que te vas a acercar a otros, los otros pueden ser tus hijos, los otros pueden ser tu esposo, tus padres, tus hermanos, tus vecinos, gente que amás. Acércate al estilo de Jesús, amigablemente. En un momento de la conversación, la cosa puede ser que se ponga media extraña porque hay una confrontación, hay algo que él tiene que saber. Y en un momento le tenés que señalar la cruz. Pero la obra completa la hace el Espíritu Santo. No sabemos de dónde, por dónde sopla, pero es Él. Te digo esto, ¿sabes por qué? Porque a tus seres amados no lo podés traer a la iglesia a los pechones, a los empujones, a los bibliazos, a las amenazas a tus hijos. Ellos se tienen que entregar con Jesús. Ellos tienen que tener un encuentro con Jesús. Hablo a veces con mamás, con papás que están, obvio, pero volcá todo eso en oración. Y acordate del modelo de Jesús. A veces en la fase 1 va a ser más larga. ¿Fui yo? A veces la fase 1 va a ser más larga, más extensa, como con la mujer samaritana, pero persevera. Persevera. Y el Espíritu en algún momento hará la obra. Amén. ¿Te pones de pie conmigo? Pensaba cuando venía para acá en la misericordia que Dios tuvo conmigo, ¿no? A veces nosotros en la ansiedad nos apuramos y
hasta a veces manipulamos las cosas, ¿no? Con los corazones, con la gente, pensando que tiene que venir a la iglesia o cosas parecidas. Descansá en el Señor y acordate de la misericordia que Dios tuvo con vos. Y acordate también de las personas que se acercaron a vos al estilo de Jesús y la paciencia que Dios extendió para con tu vida. Y trasladalo. Porque el Señor sigue estando interesado en que todo hombre y toda mujer se arrepienta y vengan a su reino y su vida cambie y nazcan de nuevo. Te quiero guiar antes de que cantemos. Vamos a terminar bien con todo. Corro a la fuente. Vamos a terminar con eso, pero quisiera que hoy sea primero una noche de gratitud al Señor. Recordá esa conversación que tuviste vos a solas en un momento con Jesús, que Él de alguna forma te habló, te dijo que te amaba, se acercó por alguna persona, por algún mensaje, en alguna campaña evangelística, pero con el mismo amor, con la misma gracia te confrontó. Y ese lazo de amor completó el mensaje diciéndote: necesitas nacer de nuevo. Y te mostró la cruz. Ahí está el punto, te dijo. Yo morí por vos. Dios proveyó en el altar eterno, proveyó como en el desierto para que vos seas salvo, seas salva. Y el paso era de fe nada más, tenían que mirar esa cruz y creer. Qué absurdo, ¿no? Para muchos, ¿no? Siempre decimos con todo lo que hice, con todo lo que logré, y eso queda a un costado porque es una cuestión de fe, de creer en Jesucristo, de correr a Él, de alzar tus brazos, dejarte amar, dejarte perdonar y creer en lo que hizo Él en la cruz. Y ahora poné en tu mente y en tu corazón y en una oración, en palabras, a aquellas personas que te rodean y que todavía no han rendido su corazón completo a Jesucristo, que de alguna manera se han alejado. Ponelas delante de Jesús. Señor, hoy intercedemos en el nombre de Jesús por ellos, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros amigos cercanos, Señor, que hemos intentado una y otra vez. Perdónanos si lo hemos hecho torpemente, Señor, y danos esta gracia que vos tuviste para acercarnos con un interés genuino, con un amor no fingido a ellos, Señor, y luego en el momento que vos digas y nos muestres, también permitirnos entrar a otra fase, que ellos sean confrontados con la realidad espiritual de que te necesitan. Sí, Señor. Y en tercer lugar, poder señalar la cruz. Poder decir que vos, Señor, viniste para amarlos y te entregaste en una cruz por ellos. Ayúdanos, Señor, a ser agentes de tu salvación, mensajeros de tu amor, porque vos seguís en este tiempo y en este año lo harás. Hay tanta necesidad, Señor, ayúdanos a seguir tu modelo, como vos lo hacías, Señor. Usá nuestras vidas para que muchos te conozcan realmente. Todos los Nicodemos que tenemos alrededor puedan saber a través nuestro que vos sos la luz y la salvación del mundo. Te honramos, Señor, te amamos y te entregamos en esta noche nuestras vidas para que puedas usarlos siempre que quieras y lo permitas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. A ti, Jesús, yo